En la primera parte de esta crónica os hablé de cómo el mestizaje de música y cultura aportados no solo por los indígenas americanos, sino también por negros, caribeños, marineros y comerciantes de toda Europa, produjo unas danzas y bailes con unas características especiales. Vimos el nacimiento de una danza y un baile que expandió su influencia hasta la elitista corte virreinal. ¿Cómo sucedió esta invasión de movimientos y ritmos, algunos tan escandalosos que fueron censurados? Con la consolidación de la corona y la aparición de los nuevos ricos, se estableció una aristocracia que, a imitación de la península, importaba las modas y costumbres españolas y europeas. Destacaban las suntuosas fiestas y saraos, tanto en palacio como en las casas de los españoles y criollos más acaudalados y en las celebraciones públicas. El fasto renacentista y barroco llega a la colonia con sus desfiles, arcos triunfales, mascaradas, comedias y danzas. Como era inevitable, el arte de la danza requería de la presencia de los maestros de danzar, y desde España llegaron los primeros. Octavio Rivera cita en su artículo la primera referencia a una escuela de danza en 1526. Maese Pedro y Benito de Vejel, dos soldados y músicos que acompañaron a Cortés, solicitan al cabildo de la ciudad la apertura de su escuela de danza para el ennoblecimiento de la ciudad. Otros maestros de danzar fueron Florián de Vargas, Francisco de Morales, Alonso de Pineda e incluso un novohispano, Pedro Moral, entre muchos otros, durante la existencia del virreinato. Solo 3 mujeres figuran como maestras de danza en los registros de finales del siglo XVI: Simona de Aranda, Lucrecia de la Cerda y Perpetua González. Y tan solo 4 figuran en los registros de los 2 siglos posteriores. Estos maestros enseñaban las danzas cortesanas que se bailaban en toda Europa, pero en los lujosos salones de la aristocracia novohispana también se bailaban danzas con formas autóctonas o populares de otras colonias americanas. A finales del siglo XVII, los negros y criollos ya se habían consolidado como músicos y maestros de danza y se encargaban de las coreografías del corpus. Como en España, algunos tenían escuelas, pero para enseñar a la alta sociedad se desplazaban a sus domicilios. Muchas escuelas de danza fueron censuradas por enseñar los bailes mestizos prohibidos, tan populares que las escuelas permanecían abiertas hasta altas horas de la noche. Como sucede a menudo, para conocer qué bailes y danzas se ejecutaban, tenemos que recurrir a fuentes que no son coreológicas. En este caso, Maya Ramos cita una colección de música de la época, El método de cítara de Sebastián de Aguirre, en la segunda mitad del siglo XVII, donde al final de dicho volumen hay una serie de piezas para practicar, escritas en tablatura para teclado o para cuerda punteada, donde aparecen bailes y danzas europeas y americanas con nombres como los tocotines, basados en un ritmo mexicano, el huasteco. Existe una pintura de una escena cortesana donde se baila un tocotín, una danza nombrada también por Sor Juana Inés de la Cruz en sus obras. Otros nombres de danzas son Panamá, Puerto Rico de los Negros, Chiqueador de la Puebla, Zarabanda, Pavana francesa, Gallarda portuguesa, Vacas, Balonas, Canarios, Folías, Branles, Chamberga, Hachas, Jácaras, Marionas, Marizápalos, Morisca, Pasacalles, Torbellinos y Villanos. Otras referencias nos hablan del churumba, el taparque y el totarque. El tocotín representa el encuentro de Hernán Cortés y sus tropas con Moctezuma y la Malinche, y actualmente se sigue representando con variantes en distintas localidades mexicanas.
De entre los distintos virreinatos que componían la colonia, las referencias más valiosas las proporciona a finales del siglo XVIII el códice que el obispo Martínez Compañón registró sobre su diócesis en el virreinato del Perú. Más de 1.400 acuarelas recogen las costumbres de sus habitantes y 20 piezas musicales, entre tonadas y bailes, dan testimonio de su afición por la danza. Pero no se describen ni pasos ni mudanzas. La profesora Teresita Campana estudia a fondo este códice en su tesis. ¿Cuánto de la danza original ha sobrevivido en el folclore? Es algo que no podemos asegurar. Es la gran asignatura pendiente en la investigación y reconstrucción de las danzas autóctonas. Dos de aquellas danzas originales de la colonia, la chacona y la zarabanda, provocarían más de un escándalo en su viaje desde su origen popular, pasando por el teatro y refinándose en la corte mucho más tarde, para acabar como parte de la forma musical suite. A estas danzas podemos añadir otras citadas también en las crónicas: españoletas, jácaras francesas, jácaras de la costa, cumbés, zarambeques, folías gallegas, paloteados. Muchas de ellas, danzas y bailes que hemos visto a lo largo de mis 3 crónicas que han cubierto la danza en el teatro del siglo de oro español. En los primeros estadios de la colonización, los colegios jesuitas ofrecieron en la relación de sus espectáculos teatrales un variado repertorio de expresiones de danza. La danza recibió también una enorme influencia de la danza teatral de la península. El teatro presentaba un variado registro de danzas y bailes cortesanos y populares, abundando los bailes cómicos con pantomima. Su popularidad, también en la colonia, atrajo a algunos profesionales en busca de fortuna que, como anteriormente los maestros de danzar y los músicos, se embarcaron hacia América. El viaje de regreso era tan penoso, caro y largo que muchos ya no volvían a España y morían allí. Desde 1601 hay menciones de estas compañías profesionales que solían representar comedias españolas, al parecer con mejor acogida entre el público que las autóctonas. Comedias que, por supuesto, contenían danzas, ya que sus intérpretes sabían normalmente cantar y bailar. Se construyeron corrales de comedias y teatros públicos y en 1673 se inauguró el primer teatro de carácter oficial, el Coliseo de México. Un corral de planta rectangular, estructura de madera, varios pisos de palcos y techado. Este coliseo estaba administrado a beneficio del Hospital Real de Naturales. Vimos otros ejemplos de colaboración entre teatro y beneficencia en la primera crónica sobre la danza en el teatro del siglo de oro. El Coliseo alternaba las comedias de pago con otras representaciones gratuitas para los pobres, llamadas guanajas. Por supuesto, a imagen de España, los palacios virreinales tenían su propio teatro, lo que no impedía que los virreyes frecuentaran este coliseo. Maya Ramos, al describir su estructura, señala una curiosidad: el palco de los vuelos, situado en la cazuela, el 4º piso de este corral. Desde este palco, que separaba la cazuela de las mujeres de la cazuela de los hombres, partía una cuerda que llegaba hasta el escenario. Gracias a un sistema de poleas, los llamados personajes volantes de las comedias se deslizaban agarrados a una polea y, arriesgando su vida, aterrizaban con gran estrépito en el escenario en una entrada espectacular. La temporada teatral, llamada Año Cómico, empezaba en abril y continuaba hasta febrero del año siguiente. Curiosamente, en la Cuaresma no se interrumpía la actividad teatral, se programaban las maromas, unos espectáculos con bailarines, equilibristas, volatineros, mimos y maromeros. Según el diccionario de autoridades, el maromero era el volatinero que caminaba sobre una cuerda. El Coliseo de México permaneció activo durante 178 años
y fue testigo no solo de espectáculos teatrales, sino también de corridas de toros, persecuciones de liebres por galgos y peleas de gallos, aunque muchos de estos espectáculos fueron prohibidos por el virrey. Las danzas que se ejecutaban en los teatros novohispanos eran las danzas de corte y bailes populares de origen español, así como las danzas con influencias de la comedia del arte que las compañías de actores italianos llevaron por toda Europa. En Nueva España se pretendió crear una réplica del país colonizador, pero la fuerza y personalidad de sus costumbres, la abundancia de culturas e influencias y el paso del tiempo favorecieron un mestizaje que generó una estética coreográfica que hizo su camino de vuelta hasta España. Poco se puede decir de cómo danzaban. Con música de la época y cotejando los pasos que describe Esquivel con las secuencias que proporciona Jaque, sería posible hacer una reconstrucción de algunas danzas que han dejado su recuerdo en muchos de los bailes regionales de Hispanoamérica. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos tenemos que apoyar nuestras hipótesis en sus títulos, infiriendo de ellos unas formas coreográficas, una música, un vestuario y una narrativa que es imposible corroborar. Un ejemplo. Rivera, en el artículo que encontraréis citado en la bibliografía, ofrece una interesante teoría sobre la danza de pelas, asociando el término pelas al de pellas que aparece en Covarrubias, un objeto citado también en otras crónicas sobre distintas celebraciones. Podemos intuir que muchas de las formas coreográficas sobreviven integradas en el folclore actual, pero como siempre, nunca nos llega información suficiente para una reconstrucción fiel, aunque varios investigadores están en ello en la actualidad. Me he detenido más de lo habitual en estas crónicas sobre España porque durante el periodo de documentación se abrió ante mí un excitante y misterioso abanico de posibilidades. Me gustaría cerrar este ciclo con una crónica sobre la danza en el Quijote. A pesar de los kilómetros escritos sobre esta obra maestra de la literatura, no hay tanto sobre las danzas que aparecen en sus páginas, siendo Cervantes, como hemos visto, un autor que cita frecuentemente la danza en su obra. Os invito, pues, a acompañarme en mi próxima aventura. Gracias por seguirme.